nombre es Javier Sansaloni Talens, trabajo en el Ayuntamiento de Burriana como ingeniero técnico en informática. El Ayuntamiento de Burriana es una administración local. Estamos, bueno, en España, en lo que es la Comunidad Valenciana, al sur de la provincia de Castellón. Y, bueno, la población tiene unos 35.000 habitantes aproximadamente. Lo que es el ayuntamiento, pues son unos 240 trabajadores. Y dentro de lo que es nuestro departamento, el de nuevas tecnologías, pues bueno, somos 4 personas fijas y una temporal. Y tenemos la particularidad que tenemos perfiles muy distintos entre nosotros. Fue en el año 2012. Utilizamos un documento de ofimática para gestionar el inventario y requería mucho esfuerzo operativo llevarlo a cabo. Y se juntaba también con la escasez de personal que teníamos en el departamento. Nos llevó a buscar una aplicación para gestionar ese inventario de equipos y, bueno, descubrimos un servidor de inventario, Inventory, y lo instalamos. Nos gustó, aunque la interfaz gráfica y de operativa la veíamos bastante básica. Miramos información de este gestor de inventarios y por casualidad vimos que había un plugin en el que estaba la web de GLPI y decidimos probar. Nos gustó mucho la interfaz gráfica y su usabilidad y además vimos también que realizaba gestión de incidencias, ya que buscamos también una herramienta de ese tipo. Y, bueno, en 2012 la versión que probamos era la 0.83, si no recuerdo mal. La verdad es que ha sido muy positiva, porque, bueno, las funciones que utilizamos en GLPI son muchas. Por ejemplo, una de las que más valoramos es la gestión de entidades. Nosotros, a ver, a pesar de ser una entidad relativamente pequeñita, para nosotros la gestión de entidades es un acierto total. Actualmente tenemos varias entidades creadas. Tenemos la entidad raíz, que contiene al resto. Otra de ellas es la del ayuntamiento, que tenemos el inventario de los equipos exclusivamente del ayuntamiento. Tenemos dentro del ayuntamiento una subentidad, que sería la de la policía, que cuenta con una unidad de informática en la que solamente queremos que esa unidad informática de la policía pueda ver solamente sus activos y nosotros tener la visión global de todos. Tenemos también una entidad para un organismo autónomo que compartimos red, pero que solamente queremos ver el inventario de forma separada con el del ayuntamiento. Finalmente tenemos otra entidad separada, que son los equipos que retiramos, que lo usamos en un centro taller, donde se imparte formación y los cedemos a asociaciones. En este caso, queremos tenerlos ubicados, inventariados, para saber su destino final. Otra de las características que valoramos de GLPI es la gestión de activos. La gestión de activos actualmente utilizamos los agentes de GLPI Inventory con los ordenadores, inventariamos también los hipervisores. El uso de estos agentes, pues bueno, nos ha quitado mucha carga operativa, ahorrándonos mucho tiempo y siendo más eficientes. Gracias a ello, pues tenemos también inventariados los monitores, discos duros, aplicaciones instaladas y podemos, por ejemplo, pues planificar la compra de componentes que queramos mejorar. Por ejemplo, pues anticipar la compra de discos duros de más capacidad o, por ejemplo, tenemos equipos que son de un mismo modelo y queremos ampliarlos por lotes, pues no sé, 20, aumentar la RAM de 20 equipos. De alguna manera, pues tenemos el inventario de los componentes. También, bueno, inventariamos de forma manual lo que es la electrónica de red, las cámaras de videovigilancia con sus ubicaciones, que las tenemos guardadas, las contraseñas, las redes inalámbricas que posee todo el ayuntamiento. Y antiguamente, aunque ahora ya no lo utilizamos, gestionamos también la gestión de los cartuchos de impresoras y su stock. Ahora esa parte, pues bueno, la hemos externalizado con coste por copia. Y, bueno, estamos también en proceso de incorporar alimentario también de los racks, pues los certificados digitales para ver su caducidad. Creemos que es una herramienta muy útil. Y también, bueno, en un futuro queremos también inventariar las SIMs y los teléfonos. Genial. Otra de las características que nos gustaría destacar sería el helpdesk, que nos ha facilitado mucho la gestión del día a día. . 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
A ver, uno de los principales problemas que tenemos en el departamento de informática, pues bueno, son las interrupciones o, bueno, dicho de otra manera, los ladrones del tiempo que solemos decir, que bueno, que constantemente nos están llamando, cualquier interrupciones y demás. Entonces, bueno, GLPI en este caso nos ha ayudado a reducir notablemente ese problema que teníamos, pues porque al final hemos creado un formulario, los usuarios acceden a ese formulario y hemos puesto como campo obligatorio la categoría. Entonces, el usuario pone el título, la descripción, introduce la categoría y automáticamente tenemos una regla de asignación de técnicos según esas categorías y lo que hacemos pues, es asignar, según la categoría, el técnico correspondiente. Entonces, de alguna manera, nos ahorra ese trabajo. Además, bueno, como había mencionado anteriormente, pues el perfil de nuestros técnicos pues, es muy diferente de unos a otros. Y bueno, una vez rellenada la incidencia al usuario, se le envía también un email y a partir de ahí ya puede contestar por correo electrónico. Es la 10.0.6. GLPI es una de las herramientas más importantes en nuestro día a día. Desde buscar la ubicación de un equipo, muchas veces nos llama el usuario, no sabe, a lo mejor no encuentra lo que es el identificador del equipo, entonces, bueno, buscamos el usuario qué equipo tiene y nos conectamos de forma remota a intentar solucionar el problema. Pues también para lo que os he comentado, prevenir pues, equipos que se vayan a quedar sin espacio en disco para poder de alguna manera ampliarlo. Y sobre todo, bueno, GLPI nos ayuda a ser más eficientes, ya que, bueno, tiene lo que son el uso de diccionarios o reglas de asignación automáticas y también, bueno, el inventario automático, que es que reducimos todo lo que es la carga operativa, la reducimos muchísimo. Y, bueno, lo que es la gestión de incidencias también. Nos ayuda a poder asignarlas automáticamente, saber el estado de la incidencia, poder buscar incidencias de hace unos meses. La verdad es que GLPI es una de las herramientas más importantes para nuestro departamento. Me gustaría también destacar del GLPI lo que es el framework que utiliza. Valoro muchísimo la rapidez a la hora de hacer operaciones, pues de inserción, de edición y las acciones masivas. En otros, el helpdesk, pues para realizar una acción masiva o tienes que saber SQL o tienes que ir elemento a elemento. Me gusta muchísimo cómo está montada lo que es el framework y porque en vez de, si quieres actualizar algo de forma masiva o hacer 40 elementos, pues simplemente haces la selección, le dices acciones avanzadas, le dices editar y se editan. Valoro muchísimo eso, la accesibilidad, la usabilidad, los plugins, incluso se puede instalar, está más orientado obviamente al helpdesk de nuevas tecnologías o informática, pero también gracias a los plugins que existen, pues se puede instalar en cualquier tipo de helpdesk. Pues, por ejemplo, estamos planteando nosotros también instalar otro GLPI en lo que es incidencias en lo que es en deportes, en la piscina. Pues se rompe cualquier cosa en lo que es la piscina, lo que es el departamento de deportes y poder ellos también tener sus incidencias y poderlas gestionar. La verdad es que valoramos el framework y sobre todo el, lo que es la versatilidad que te da la herramienta. Y estamos muy contentos de utilizar la herramienta. La verdad es que fue un descubrimiento muy positivo. Hemos seguido durante 11 años utilizándola y animamos, bueno, a que empresas y administraciones públicas también, pues, a que la prueben y que la utilicen porque no se arrepentirán porque es una muy buena herramienta.